¿Ya? El 1.5 para mí no es reparto. Huele a reparto, sabe a reparto, se ve como reparto, se siente como reparto, te genera el efecto comunicacional como si fuera reparto, pero no es reparto. ¡Cállate, concha tu madre! ¡Cállate, pendejo! ¿Qué mierda se te ocurre, weón? Pero por supuesto, ¿cómo no voy a criticar si soy censurado aquí? Convención Julián. Convencionales, constitucionales. ¡Todos hijos de puta tienen! ¡El que no aborta, se deporta! Chile Vamos no merece seguir representando a la derecha. Próxima vez, presidenta, siéntenlos al otro lado. Hola, amigos, sean bienvenidos a Contrapolítica Chilena. Hoy les traigo lo que fue la bochornosa actuación del diputado Jorge Alessandri en el programa Conectados de la Radio Agricultura el día de ayer, donde dio vergonzosas excusas por su votación en la última sesión de la sala donde se discutía la pésima reforma de pensiones. Cabe aclarar que dicha reforma, a pesar de que aumenta el monto de ahorro de los actuales pensionados, también tiene tintes de reparto, debido a que no todo el monto se va a las cuentas individuales de los actuales pensionados, sino más bien el restante se va a lo que malamente llaman fondo de compensación, para las mujeres que viven más años y se jubilan antes, entendiendo que estas cosas son un castigo por así decirlo. Ya me dirán en qué mundo vivir más y trabajar menos es un castigo. Pues bien, el especialista en pensiones Alejandro Charme le dio más de una clase a este representante de la centroizquierda procedente de Chile, al aclararle que, en estricto rigor, lo que están haciendo con esta reforma es empeorar las pensiones futuras, no solo por el hecho de obligar a los cotizantes a destinar un porcentaje de sus ahorros a fondos estatales por medio de bonos de deuda, que eso ya es terrible, sino que, además, porque estas piedras en el camino lo que hacen es hacer más difícil mantener trabajadores activos que coticen en el sistema, ya que, para bien o para mal, la pequeña industria sería incapaz de mantener a dichos trabajadores con las nuevas tarifas que, a pesar de ser graduales, sin inversión se hace sumamente complicado mantener una constancia en el mediano y largo plazo. Además de que, al hacer más flexible poder abrir una AFP, también les dan soltura a estas mismas para poder ofrecer tasas diferenciales, que al mismo tiempo complica a nuevas aseguradoras entrar al mercado por lo difícil de la competencia, sumado esto a la intromisión del Estado con una posible AFP estatal. Mira, es importante un poco analizar qué teníamos en Chile hasta ayer, porque llevamos 20 años hablando de los cambios que había que hacerle. Los formales, estábamos ahorrando 10% del sueldo hasta el tope imponible, o sea, 2,3 millones brutos, y con esa plata no alcanzaba. Mis hijos, tengo 3 hijos, de 10 años o menos. La generación de mis hijos está proyectada que va a vivir más de 100 años. Por lo tanto, si el 10% no alcanzaba para la gente hoy día, evidentemente no va a alcanzar para las nuevas generaciones. Por otra parte, teníamos la pensión básica solidaria, ¿cierto? Que la promueve Bachelet primero y después Sebastián Piñera la amplía muchísimo y la convierte en PGU. Esa es una platita como base que nos ponemos todos los chilenos que pagamos impuestos, todos los chilenos que pagamos IVA, y le decimos a la gente, mire, aquí usted tiene este primer peldaño para que sobre eso construya su pensión. La plata no estaba alcanzando, la PGU le mejoró mucho la tasa de reemplazo a las personas de menores ingresos, pero evidentemente en la clase media había un problema grande. ¿Qué decía la izquierda vociferante? No más AFP, todo a reparto, AFP estatal, sistema estatizado, que no capitaliza. Capitalizar significa invertir tus ahorros en algo para que rente. En cambio, el reparto significa tomarlo de un bolsillo y repartirlo a otro, sin rentabilizar, sin intereses, sin ninguna ganancia en los años. Por lo tanto, el sistema que teníamos iba derecho a estrellarse contra un muro. Y la PGU iba subiendo como la espuma, porque toda la gente con menos de 1 millón de pesos de pensión y del 90% más vulnerable del país iba a recibir PGU. Por lo tanto, si dejábamos todo como está, la PGU iba a llegar muy luego, en 20 años, a ser 7% del PIB. Impagable, revienta cualquier economía de cualquier país. Es este el proyecto que yo habría redactado con los profesores de economía de Harvard en un laboratorio con 18 grados de temperatura y agua mineral con rodaja de limón. No.
no es el proyecto. Este es el proyecto que yo apoyé en la batalla con una izquierda vociferante que decía no más AFP. A todo esto, todos los diputados del Frente Amplio que tenían el cartón que decía no más AFP guardado en su escritorio en la Cámara de Diputados tuvieron que sacarlo y botarlo en el basurero amarillo del Congreso, que es el de reciclaje. No pudieron destruir el sistema de capitalización individual. El 10% lo aumentamos a un 16%, o sea, Chile va a tener más ahorro para el mercado de capitales, más ahorro para los créditos hipotecarios, más ahorro para los proyectos de inversión. Si esa es la gran diferencia, ¿por qué crece Chile al 5% en los últimos 30 años? Porque tiene un colchón de ahorro que se llama AFP. ¿Tiene peligro este proyecto? Por supuesto que sí. A mi juicio tiene dos pequeños caballos de Troya, que es el IPS, que se le dan facultades de administrar cuentas, que es un IPS que es estatal, que es un IPS que se le va a obligar a llevar contabilidad separada, y el FAP, este fondo de administración que va a administrar la plata del préstamo. Esos son peligros que nosotros vamos a tener que defender en el Congreso cuando la izquierda quiera abrir esos caballos de Troya con un nuevo proyecto de ley, y vamos a tener que estar muy duro en este Congreso, pero muy duro también en el siguiente para que tengamos la mayoría para detenerlos. Pero a pesar de eso, basta ver Emol, ¿cierto?, que José Piñera celebrando en Twitter diciendo se salvó la capitalización individual en Chile. Sube la PGU, a mí me da miedo subir la PGU sin requisitos. Yo era de la idea que la PGU subiera con requisitos de cotización, o sea, 200.000 si no cotizaste, 250 si cotizaste 10 años y quizás 300 si cotizaste más de 20 años, pero no quedó así. Por lo tanto, es un gasto grande que Chile va a tener que ir revisando cada vez. Pero al final, para lo que se podría haber ocurrido si la izquierda ganaba ideológicamente, yo creo que esta es una buena reforma que tiene ciertos peligros que hay que resguardar, pero me deja muy tranquilo de haberla apoyado. No contestarle a él, sino que yo creo que hay que aclarar ciertos puntos. Entre los peligros yo agregaría la licitación de stock. Perdón, sí, yo estoy de acuerdo con él, y tanto que yo la voté en contra. Pedí votación separada en la licitación de stock y la voté en contra porque creo que es una muy mala idea. O sea, más que mala idea, es mala idea, digamos. En el sentido, sería por primera vez que yo no conozco ningún país del mundo que tú licites la cartera de clientes de una empresa, porque en el fondo eso está licitando, y eso conlleva una serie de problemas al sistema de pensiones. Como lo estás licitando cada 2 años, en el fondo, y es una persona la que se gana, es una AFP la que se va a ganar la licitación, las 6 restantes, o se aparece una nueva, las 7 restantes, van a ir disminuyendo su número de afiliados en 10%. Como el mercado es inerte, porque en este país no hay educación previsional y tampoco se contempla en la reforma, ese 10% va a ir bajando hasta que va a llegar a un punto de equilibrio en que las AFP no van a poder subsistir. O sea, no es que vayan a haber más actores con esta licitación, sino al contrario, van a haber menos actores, se concentra el mercado. Lo otro, que cada 2 años, si yo estoy licitando, toda la inversión o toda la conversación que tuvimos para invertir en activos alternativos fue, la verdad, que es súper teórica. Porque nadie va a invertir en activos alternativos porque digamos en la norma que el superintendente va a dictar una regulación. Yo no creo que los países europeos primero van a tener que saber quién es el superintendente, pero somos Chile, o sea, no podemos pretender que imponer normas al resto de los inversionistas extranjeros. Los activos alternativos son de larga data, no se tienen que vender. Hay cosas que están sucediendo. Por ejemplo, el paso a fondos generacionales a lo mejor hubiese sido mucho más sencillo quedarnos con los multifondos con prohibición de traspaso. Porque ahora, cuando pasa a los fondos generacionales, voy a materializar las pérdidas y ganancias. O sea, se corta el horizonte de inversión, porque los tengo que valorizar, salvo en aquellas partes en que transfiere instrumentos. No sé cuántos instrumentos vamos a poder transferir, pero todo lo que no fuera instrumentos voy a materializar pérdidas y ganancias. O sea, corto la línea, el horizonte de inversión del fondo de pensiones, que es a largo plazo. O sea, hay una serie de cosas técnicas. Sí, Alejandro, es que justamente de eso te quiero hablar. Yo sé que esto es una cosa terriblemente técnica, política, y que es muy difícil de entender para los ciudadanos comunes y corrientes. A pesar de que yo tengo un poquito más de conocimiento, porque he estudiado un poco este tema, porque soy ingeniero comercial, es súper enredado. Yo te quiero hacer una pregunta súper simple. ¿Para ti era mejor quedarse como estábamos o haber hecho esta reforma? Si hubiesen habido solamente 2 alternativas, quedarse con lo que teníamos o con esta reforma,
¿Cómo van a quedar los pensionados? Que al final del día eso es lo que nos interesa. Y cómo queda Chile, porque obviamente se trata de mejorar un sector, pero no hacer quebrar a los otros sectores. Sí, lo que pasa es que jugar esta alternativa del negro-blanco a mí no me gusta, digamos, porque en el fondo el gran problema de esta reforma es que yo, a través del sistema de pensiones, quise mejorar las pensiones actuales de personas que salieron del sistema. O sea, ahí estuvo el gran problema. Efectivamente, esta reforma mejora las pensiones de los pensionados actuales, pero empeora las pensiones de los pensionados futuros. Porque hay un periodo de tiempo en que, o sea, el 4,5 llega al año 9 en su integridad. Entonces, la capitalización y el 1,5 restante llega al año 31. Pero estamos de acuerdo en la gradualidad, ¿o no? Por el impacto en el empleo. Pero no en los términos que salió. Pero la gradualidad podría haberse hecho... al revés. O sea, si yo doy más capitalización individual más rápido, el impacto en el empleo va a ser mucho mejor, porque doy crecimiento económico, doy contratación y doy protección social a los trabajadores nuevos. Déjame ¿Cuál era el apuro de llegar, cuál era el apuro de llegar a un seguro social al 3 años, cuando por ejemplo el 2,5, no 2,5, 1,88, incluso menos, podría ser menos de 1,88, porque se calcula que la brecha mujer es 0,3. O sea, vamos a discutir una cosa muy técnica, pero en el fondo las cotizaciones del Seguro Social, para que la gente entienda, están un poquitito más agrandadas que lo que realmente deberían ser. Gracias para por que la gente entienda, lo que va a cuenta individual o a capitalización, ya sea individual o colectiva, el 0,1 tiene un CIR que es el 4,5. Pero el primer año es 0,1. El primer año 0,1, el segundo año 0,1. Mientras el Estado 0,9. Para que la gente entienda, lo que va a capitalización individual es un win-win, porque entra a mi cuenta, pero me ayuda al crecimiento económico del país, genera ahorros, genera inversión y genera... Win-win, sí. Lo que va al Seguro Social no tiene esos efectos porque no es capitalización. No. Entonces, podría haber habido una gradualidad más equitativa entre ambas cosas. ¿Ya? El 1.5 para mí no es reparto. Huele a reparto, sabe a reparto, se ve como reparto, se siente como reparto, te genera el efecto comunicacional como si fuera reparto, pero no es reparto. Tiene pelo de perro, cuerpo de perro, patas de perro, ladra. Pero Chile Vamos te dice que es un camello. Y bien, amigos, como pudimos dar cuenta y apreciar, los malabares mentales que es capaz de hacer la centroizquierda, en este caso Jorge Alessandri, abanderado de Chile Vamos, son realmente bochornosos, ya que es inexplicable que la razón por la cual aprobaron esta reforma es porque, según sus palabras, de no aprobarla, perdíamos poco menos que el sistema de capitalización individual, cuando es bien sabido que todos estos tipos de reformas deben pasar por obligación por ambas cámaras, tanto de diputados como de senadores, haciendo más evidente que es más por cálculo político y electoral que por razones puras nacidas de las mejores intenciones. Dicho lo anterior, me gustaría recalcar que Francisco Orrego hizo muy bien en salirse del movimiento Con mi plata no, debido a que ya no defendía esas banderas, evidentemente. En todo momento, pese a tener dudas, es reacio a no solo dejar el partido por la amplia diferencia de principios que uno podría legítimamente pensar que existe. Visto lo visto, realmente es lamentable que buenas personas se pierdan por este afán electoral partidista y más aún que defiendan con más o menos agallas ideas que de frente son malas. Un caso similar es el de la diputada Camila Flores, que en la pasada votación fue firme a sus convicciones y rechazó la reforma. No solo eso, sino que, por desgracia, al intentar disputar la próxima elección senatorial, por ley está obligada a quedarse en el partido, más que nada porque el partido de Joanes, el Nacional Libertario, no está constituyendo en su totalidad, lugar donde no cabe duda que sería recibida con los brazos abiertos y será apoyada en todas las instancias. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. No olviden comentar, ni tampoco dar like o suscribirse. Les deseo buen día, tarde o noche. Esto fue Contra Política y nos vemos en el próximo video.